Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, el gobierno británico aprobó una serie de leyes con el fin de proteger a la industria de la lana británica, de la creciente cantidad de tela de algodón que se importaba desde India Oriental. También empezó a darse una mayor demanda de tejidos gruesos, los cuales eran fabricados por la industria británica en la localidad de Lancashire, donde destacaba la producción de pana, fabricada a partir de fibras entrecruzadas de lino y algodón. El lino era utilizado para dotar de más resistencia al tejido, cuyo material principal, el algodón, no tenía una resistencia suficiente, aunque esta mezcla resultante no era tan suave como los tejidos 100% algodón y era más difícil de coser. Hasta el nacimiento de la industria textil, los tejidos y el hilado en general se realizaban en los hogares, en la mayor parte de los casos para consumo propio. Este método productivo, basado en que la producción estaba dispersa y se desarrollaba en los domicilios de los trabajadores, es a menudo denominado en inglés como sistema putting out system, en contraposición al posterior sistema industrial o factory system. Solo en ocasiones puntuales los trabajos se realizaban en el taller de un maestro tejedor. Bajo el sistema putting out, los trabajadores, antes de fabricar su producto, pactaban contratos con comerciantes y vendedores, quienes les suministraban a menudo las materias primas necesarias. Fuera de temporada, por lo general, las esposas de los agricultores hacían los hilados, mientras que los hombres producían los tejidos. Utilizando la máquina de hilar o rueca, en cualquier momento, entre 4 y 8 hilanderas podían echar una mano al tejedor. Uno de los grandes inventos de la industria textil fue la lanzadera volante, patentada en 1733 por John Kay, que permitió una cierta automatización del proceso de tejido. Posteriores mejoras, destacando las de 1747, permitieron duplicar la capacidad de producción de los tejedores, lo que también agravó el desequilibrio que existía entre el hilado y el tejido. Este invento empezó a ser ampliamente utilizado en todo Lancashire en la década de 1760, cuando Robert Kay, hijo de John Kay, inventó la caja ascendente, drop box. Lewis Cole patentó en Birmingham, con la ayuda de John Wyatt, la máquina de hilar mediante rodillos y el sistema Flyer and Bobbin, que conseguían un espesor más uniforme en el proceso de elaboración de la lana. Paul y Wyatt abrieron una fábrica en Birmingham que utilizaba una nueva máquina de laminado impulsada por un burro. En 1743 se abrió una fábrica en Northampton que empleaba 5 máquinas como la de Paul con 50 usos cada una. Estuvo en funcionamiento hasta 1764. Una fábrica similar fue construida por Daniel Bourne en Leominster, pero un incendio la destruyó. Tanto Paul como Bourne habían patentado el cardador de lana en 1748. El uso de 2 conjuntos de rodillos que giraban a diferentes velocidades fue utilizado posteriormente en la primera fábrica de hilados de algodón. La invención de Lewis fue posteriormente mejorada por Richard Arkwright con su water frame en 1769 y por Samuel Crompton con su spinning mule en 1779. En 1764 en el pueblo de Stanhill, Lancashire, James Hargreaves inventó la hiladora Jenny, que patentó en 1770. Fue la primera máquina que empleaba varios usos de una manera eficaz. La hiladora Jenny trabajaba de una manera similar a la rueca. Era una máquina simple, construida con madera y que solo costaba alrededor de 6 libras, un modelo de 40 usos, en 1792. Era utilizada principalmente en los hogares o por pequeños artesanos. La hiladora Jenny producía un hilo ligeramente torcido solo adecuado para la trama, que se torcía. La máquina de hilar, water frame, inventada por Richard Arkwright, fue patentada por este junto con 2 socios en 1769. El diseño se basaba en parte en una máquina de hilado construida por Thomas High, quien fue contratado por Arkwright. En 1786, Edmund Cartwright inventó el primer telar mecánico. En 1793, Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón, lo que le permitió a Gran Bretaña importar grandes cantidades de algodón para su industria textil, a bajo costo, desde el sur de Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de todos los factores anteriores, la revolución industrial no hubiese podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes, que llevarán las mercancías producidas en la fábrica, hasta los mercados donde se consumían. Estos nuevos transportes se hacen necesarios no solo en el comercio interior,
sino también en el comercio internacional, ya que en esta época se crean los grandes mercados nacionales e internacionales. El comercio internacional se liberaliza, sobre todo tras el Tratado de Utrecht de 1713 que liberaliza las relaciones comerciales de Inglaterra y otros países europeos con la América española. Se termina con las compañías privilegiadas y con el proteccionismo económico, y se aboga por una política imperialista y la eliminación de los privilegios gremiales. Además, se desamortizan las tierras eclesiásticas, señoriales y comunales, para poner en el mercado nuevas tierras y crear un nuevo concepto de propiedad. La revolución industrial generó también un ensanchamiento de los mercados extranjeros y una nueva división internacional del trabajo, DIT. Los nuevos mercados se conquistaron mediante el abaratamiento de los productos hechos con la máquina, por los nuevos sistemas de transporte y la apertura de vías de comunicación, así como también, mediante una política expansionista. El Reino Unido fue el primero que llevó a cabo toda una serie de transformaciones que la colocaron a la cabeza de todos los países del mundo. Los cambios en la agricultura, en la población, en los transportes, en la tecnología y en las industrias, favorecieron un desarrollo industrial. La industria textil algodonera fue el sector líder de la industrialización y la base de la acumulación de capital que abrirá paso, en una segunda fase, a la siderurgia y al ferrocarril. A mediados del siglo XVIII, la industria británica tenía sólidas bases y con una doble expansión, las industrias de bienes de producción y de bienes de consumo. Incluso se estimuló el crecimiento de la minería del carbón y de la siderurgia con la construcción del ferrocarril. Así, en Gran Bretaña se desarrolló de pleno el capitalismo industrial, lo que explica su supremacía industrial hasta 1870 aproximadamente, como también financiera y comercial desde mediados del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial de 1914. En el resto de Europa y en otras regiones como América del Norte o Japón, la industrialización fue muy posterior y siguió pautas diferentes a la británica. Unos países tuvieron la industrialización entre 1850 y 1914, Francia, Alemania y Bélgica. En 1850 apenas existe la fábrica moderna en Europa continental, solo en Bélgica hay un proceso de revolución seguido al del Reino Unido. En la segunda mitad del siglo XIX se fortalece en Turingia y Sajonia la industrialización de Alemania. Otros países siguieron un modelo de industrialización diferente y muy tardía, Italia, el Imperio Austrohúngaro, España o Rusia. La industrialización de estos se inició tímidamente en las últimas décadas del siglo XIX, para terminar mucho después de 1914.